Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 91 y 92. Regina Escudero. Ante las palabras de Daisy, Rubén y David abrieron los ojos con admiración. ¿Por qué las palabras de la hermana pelirroja parecían sacadas de una película? Ambos hermanos, sin darse cuenta, elevaron la imagen que ya tenían de Daisy a un nivel superior. La amiga Daisy es genial. Claro que sí, debemos ayudar. Cecilia rápidamente asintió con su cabeza, creyendo genuinamente en la buena voluntad de Daisy. Con los ojos deslumbrantes de tres pequeños que parecían estar viendo la justicia personificada, la escena de Daisy parada en una pose heroica podría ser realmente conmovedora si no estuvieran las caras incrédulas de los adultos que arruinaban todo. ¿Qué le sucede? Elena murmuró hacia Hugo, que estaba a su lado. Hugo negó con la cabeza. Él tenía miedo de decir enfrente de Derek que la expresión de Daisy parecía más el de un farsante malvado antes que alguien benévolo. Oh, ya entiendo, esa mujer tiene algo beneficioso. John tocó su barbilla mirando pensativamente a Regina a lo lejos. Antonio y César mostraron asombro ante las palabras de John, para después asentir. Sí, ahora todo tiene sentido, Antonio dijo. Claro. Yo aquí pensado que Daisy estaba mandándonos complicados códigos entre palabras. César, cuyo rostro era igual al de un alumno contestando un examen, regresó a su calma original. Daisy, querida, solo recuerda que robar o estafar no es bueno, quiero decir, no nos falta nada, no hay necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Ana habló preocupadamente. Al escuchar las palabras de todos y ver sus expresiones como si hubieran encontrado la respuesta correcta, Daisy solo pudo ruborizarse. Sabía que se confundirían por mis palabras, pero, ¿por qué lo primero que piensan es que mis intenciones son viciosas? No soy realmente mala. Daisy, que solo quería divertirse desconcertando a su grupo con frases justicieras, recibió un duro golpe. El clima era nublado, gracias al aire fresco que repentinamente se precipitaba haciendo temblar sus extremidades. Regina recordaba que originalmente todavía debería ser invierno. Si el mundo hubiera seguido un curso normal como todos los años anteriores, ella no estaría en las actuales condiciones lamentables. Y, sobre todo, la ansiedad y culpa no la estarían carcomiendo cada segundo. Después de soltar un pequeño suspiro cansado, Regina apretó más fuerte el pedazo de tela con el que cubrió la herida en su hombro con movimientos lentos y muy cuidadosos. La forma en que estaba sentada podría verse aburrida o tranquila para un espectador, sin embargo, en realidad ella estaba haciendo todo lo posible por sobrevivir. Los movimientos de Regina se detuvieron, al ver con el ceño fruncido la arena por debajo de la roca, moviéndose como si tuviera miles de gusanos retorciéndose. Ella maldijo una vez más su suerte. La arena no tenía gusanos, sino una increíble cantidad de tallos delgados unidos a una monstruosa planta mutante. ¿Por qué fui tan estúpida? Caer en una trampa como esta. Supongo que la pelea contra Rodrigo me afectó más de lo que pensaba, Regina pensó con cierto enojo. Ellos ya habían peleado unas cuantas veces antes, desde que estaban en Ciudad Mónica, pero en esta ocasión ella realmente dijo todo lo que siempre estuvo atorado en su corazón. Además, dijo algunos comentarios de los cuales ahora se sentía un poco arrepentida. Pero las cosas ya habían sido dichas, ella tomó la decisión de irse por cuenta propia. En un mundo apocalíptico viajar sola era una acción tonta e incluso infantil si ella lo decidió por despecho. Sin embargo, sus motivos para arriesgar su vida en un viaje solitario no eran para nada por eso. Se lo dijo incontables veces a Rodrigo, lloró por todo un día cuando todavía estaban en Ciudad Mónica y solo eran Rodrigo y ella, le contó su miedo y ansiedad.
Él prometió que la acompañaría, que la ayudaría, pero seguía anteponiendo a los demás antes que ella. Regina, conforme pasaban los días, almacenaba más y más ira. Rodrigo, hemos sido amigos desde antes de los 10 años. ¿En serio te importan más estos desconocidos que yo? Regina, cálmate, ellos no son desconocidos. ¿Cómo puedes llamarlos así? Isaí, Alfred, Perla y Rebeca son compañeros con los cuales nos hemos apoyado para sobrevivir en Ciudad Mónica. Además, las personas de este refugio y el señor Pedro han sido realmente amables, no podemos irnos dejándolos así. Ja. Entonces soy yo la que debe entender. No me desagrada ni no mentiré diciéndote que no siento lástima por las personas de este refugio, pero si fuera yo, te elegiría a ti en términos de importancia, más de 10 años de amistad ante menos de 4 meses de conocerse. Dime, ¿entiendes mi enojo? Regina, por favor, ¿puedes esperar un día más? Entiendo completamente tu ansiedad. Pero no podemos viajar sin que nuestro grupo recupere sus fuerzas, ellos no están en condiciones. Durante la pelea contra Joel, Alfred obtuvo ciertas lesiones, Isaí quedó exhausto y la enfermedad de Rebeca regresó con más fuerza. Ella le pidió a Rodrigo, totalmente apenada, si se podía descansar en Ciudad Zafiro un poco antes de volver a partir. Rodrigo aceptó al ver la condición de sus amigos. Además, todavía había personas desamparadas en el refugio que rogaron por un poco de ayuda de sus habilidades de fuego. Y al final, esto fue lo que desencadenó que Regina explotara. ¿Nuestro grupo no puede viajar? Regina se burló con ira. Entonces que se queden aquí. Tú y yo perfectamente podemos seguir. Y esta vez sin ninguna interrupción, por favor. Regina, ellos están cansados y heridos. No te preocupes, les iré a decir que si no pueden viajar son libres de quedarse aquí y nuestros caminos se separan sin problemas. Originalmente, el grupo solo eran Rodrigo y ella, los otros solo eran personas con las cuales aceptaron unirse para escapar de Ciudad Mónica, y ahora, Rodrigo ya los consideraba sus amigos de toda la vida. Regina comenzó a caminar, pero Rodrigo rápidamente la detuvo. Regina, no se hace. Rodrigo cortó con culpa sus palabras. Al ver la expresión enredada de Rodrigo, y al escuchar la obvia palabra que no terminó, Regina se enojó aún más. Olvídalo, ¿te importan más ellos que yo? Ja, que estuve esperando todo este tiempo. Ahora en serio, no te preocupes, dejaré de ser egoísta, ya no pediré que todos viajen con lo exhaustos que están, me iré yo sola sin perjudicar a tus valiosos aliados. Adiós, Rodrigo, nos vemos en la capital. Rodrigo se alarmó, quiso detener a Regina, pero en eso uno de los aliados del señor Pedro lo llamó. Pensando que Regina estaba afectada por la ira del momento, Rodrigo decidió que era mejor intentar volver a hablar con ella cuando se calmara. Por supuesto, él nunca creyó que para cuando fuera a buscarla, Regina verdaderamente se hubiera ido sola. Y así fue como ella terminó atrapada arriba de una roca después de ser arrastrada y casi devorada por una horrible planta monstruo. Estas malditas plantas, ¿cuándo te rendirás? Regina ya llevaba más de 20 minutos esperando a que la planta la olvidara y se fuera. Sí, se fuera. La planta en cuya trampa había caído, era una que podía desplazarse bajo tierra. Cuando salió sola del refugio en Ciudad Zafiro, fue demasiado cuidadosa con cada uno de sus pasos, pero quién diría que al ver por fin los límites de la ciudad correría como una tonta directo al campo de caza de un mutante bajo tierra. En cuanto sus pies tocaron la arena fina, los tallos delgados pero en grandes cantidades la arrastraron con una fuerza abrumadora. Y allí, abriéndose paso desde las profundidades, como si fuera un enorme gusano con la boca completamente abierta, estaba aquella planta esperando a que los tallos llevaran a su nueva presa. Regina reaccionó lo más rápido que pudo, utilizando su habilidad logró cortar la mayoría de los tallos antes de que la arrastraran más lejos. Su hombro no pudo evitar salir herido y muchas partes más de su cuerpo magulladas, sin embargo, pudo ponerse momentáneamente a salvo subiendo a la roca en la que se encontraba actualmente sentada.
Pero esa planta, ya fuera por las vibraciones en el suelo al ella moverse encima de la piedra o la sangre que derramó en su fuga, no se marchaba. Regina pensaba que al salir del área de arena estaría a salvo, no parecía que la planta pudiera moverse en tierra dura. Pero estaba nerviosa por intentar bajar y correr. Solo se enfrentó a la planta por unos cuantos segundos, y en esos segundos ella entendió que su enemigo era inteligente y sumamente rápido. Y poniendo la situación peor, Regina perdió de su campo de percepción aquello con lo que ella podía activar su habilidad. Si bajaba y corría existían 3 probabilidades en las cuales más pensaba, 2 malas y una buena. La primera era que la planta con su rapidez la atrapara antes de que ella pudiera escapar, la segunda que ella estuviera equivocada y la planta si pudiese desplazarse bajo tierra dura, lo cual terminaría en una catástrofe inminente. Y la tercera, que al correr ella pudiese escapar y al llegar a la tierra firme estuviera completamente a salvo. Regina una vez más suspiró impotente. Que me pasara algo como esto después de darme tantos aires frente a Rodrigo, me siento como una estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucede algo cuando más quiero apresurarme? Siento que el destino me odia. No había durado mucho tiempo atrapada, pero Regina sentía que si no hacía nada pronto, podría durar horas dando vueltas pensando en qué hacer. Además, la planta no daba indicios de rendirse, al contrario, estaba averiguando la forma de poder devorarla. Ver cómo se retuerce con la intención de perforar la roca me da escalofríos, he intentado no moverme ni hacer ruido pero aún no se rinde. Estoy harta. Poco a poco la impaciencia se apoderaba de ella. ¿La única salida es pelear? ¿Acaso seré devorada aquí? ¿Moriré? Yo. No. No puedo morir. No puedo morir hasta ver que Emiliano esté a salvo. Los ojos de Regina se tornaron llorosos, apretó fuertemente su hombro, la sangre se filtró pero ni el dolor la hizo detenerse. La mala idea de simplemente apostar su vida en el intento llegó a su cerebro, pero justo en ese momento la clara voz de una mujer la sacó de sus pensamientos. Hola. Oye. ¿Estás bien? Al levantar su mirada confusa, Regina soltó una risa incrédula. Ella pensó en la posibilidad de que un transeúnte la ayudara, pero no puso muchas esperanzas en ello, así que dejó ese pensamiento de lado. Y ahora, personas que nunca creyó que se toparía de nuevo, estaban a unos 20 metros de ella. La chica pelirroja que peleó a golpes contra el gorila, el hombre apuesto que derrotó a Joel, la mujer dueña del dragón, y todas aquellas personas más que dejaron una gran impresión. Cuando Regina iba a preguntar qué hacen por aquí, la voz de la chica pelirroja volvió a sonar. No te preocupes, ahora mismo iremos a ayudarte. Regina no supo qué pensar, ¿estas personas son en realidad así de buenas? Eso fue lo que murmuró mientras veía a Daisy correr hacia ella. Daisy se dirigió a paso rápido hacia Regina, podía ver incluso desde la distancia su rostro desconcertado, pero eso no disminuyó su velocidad. A diferencia de César, Daisy sabía que Regina sería mucho más difícil, ella no confiaba ciegamente en los demás, e incluso, solo aceptó por completo a los otros miembros del grupo de Rodrigo hasta mucho después de interactuar con ellos. Aun si la ayudaban y ella aceptaba viajar con ellos, Regina solo lo haría por conveniencia, por ser beneficioso para su actual condición. Ella era una mujer cuya confianza y corazón eran una tarea ardua de ganar. Su carácter fuerte y además su honestidad al siempre recalcar que primero velaría por ella antes que todos, era una de las características que la hizo resaltar entre los miembros iniciales del protagonista. En un principio ella se muestra como alguien egoísta que aprovecha cada momento para intentar convencer u obligar a Rodrigo a dejar de lado sus acciones justas. A pesar de sentir empatía y lástima por las personas que acudían a Rodrigo en busca de ayuda, Regina pensaba primero en su supervivencia y continuar con su viaje antes que nada. Daisy recordaba que muchos lectores la habían etiquetado como la molesta amiga de la infancia, la viciosa compañera, doña amargada, entre otros sobrenombres más.
hasta que llegó el punto de inflexión donde se muestra de dónde viene la actitud desesperada y egoísta de Regina. En ese momento, Daisy como Mairene había sentido mucha lástima por ella, esa frustración de que estuvo tan cerca de poder ser feliz pero al final perdió lo único que le importaba justo frente a ella. Después de ese suceso, Regina verdaderamente se volvió mala. Culpando y dirigiendo toda su frustración e ira a Rodrigo, ella lo termina traicionando. Pasa de ser un miembro de su grupo a una traidora y pequeña villana de turno. E incluso, gracias a ella Derek obtuvo el momento más cercano para matar a Rebecca. Lamentablemente Rebecca no muere, solo queda herida de gravedad, sin embargo, eso desencadena la ira total de Rodrigo, el cual encara por primera vez a Regina fríamente. Ambos pelean, lo asombroso fue que Regina pudo darle muchos problemas a Rodrigo, lo que demostró que no solo ella era fuerte, sino además, que no le importaba morir. Al final, como era de esperarse, Rodrigo gana. Y como también era de esperarse, Rodrigo no puede darle el golpe final y se apiada de ella. Intentando resolver los malentendidos y revivir las memorias del pasado, Rodrigo le relata a Regina aquellos momentos que pasaron juntos desde niños, comentando lo doloroso que fue para él cuando ella se marchó y los traicionó. Regina nunca responde, pero por su cabeza sin dejar de ver el piso, como espectador uno supone que las palabras de Rodrigo le están afectando. Rodrigo le ruega que deje atrás sus rencores, que puede hacerle daño a él, pero que no involucre a las personas inocentes, y finalmente, cuando Rodrigo le dice a Regina, estoy seguro que, si él estuviera aquí, no le gustaría verte en estas condiciones, ¿te parece bien hacer cosas que lo pondrían triste? Aquí Regina se rinde por completo, como si estuviera cansada de todo, ella nunca accede a nada, pero de todas maneras Rodrigo se la lleva al no poder abandonarla con graves heridas. Ella regresa abruptamente de nuevo al grupo de Rodrigo, obviamente los demás no están de acuerdo después de todo lo que Regina hizo, pero como el mismo Rodrigo fue quien la llevó, nadie se opone frente a él. Los demás la ignoran por un buen tiempo, hasta que finalmente con el paso de los meses las heridas y las desconformidades sanan, y con las palabras de te perdono de Rebecca, todos comienzan a aceptar a Regina de nuevo. Otra vez, ella es parte oficialmente del grupo de Rodrigo y su faceta de villana termina. Lo curioso, es que Daisy no recordaba que Regina se mostrara feliz después de ser perdonada, su personaje simplemente pasó a ser sombrío y obediente. Además, en la batalla final contra Derek, a excepción de César que estaba ocupado lidiando contra Mestas, y otro personaje que estaba en una misión aparte, Regina es la única que se niega abiertamente en participar. Daisy, al regresar su mente a la bonita chica, mirándola a lo lejos con confusión y cierta vigila, solo pudo rechistar su lengua. TSK, Rodrigo, de todas maneras vas a perder a una persona que pudo ser tu incondicional y mayor aliado, así que no me odies por interceder. A pesar de ser perdonada y continuar siendo un miembro del grupo del héroe, Regina sufre mucho antes e incluso después de ello. Muchos lectores comentaban que era el karma de sus acciones, sin embargo, ellos no miraron un punto importante. En los primeros capítulos Regina hacía todo para que Rodrigo y ella sobrevivieran, y en realidad, su vigilancia y desconfianza inicial hacia los demás compañeros que él iba ganando, era por el temor a que ellos le hicieran daño a Rodrigo o se aprovecharan de él. En pocas palabras, sí, Regina era egoísta, pero egoísta al solo ser leal a las personas que le importaban. Por esas personas, ella era capaz de volverse mala. Para Daisy, ya fuera que Regina confiara o no en ellos, por el momento no importaba, mientras su grupo no la lastimara primero y sin razón, ella tampoco lo haría. Y en caso de que al final, Regina les diera un poco de su confianza, ella se volvería un compañero realmente leal. Jejeje, además sigue siendo la amiga de la infancia de Rodrigo, en caso de que la cruzada contra Derek ocurra como en la novela, ella puede interceder y Rodrigo no podrá hacerle daño, una ventaja para nosotros, Daisy pensó. Oye, cuidado. Ese lugar es...
Regina solo vio a una despreocupada chica caminando con una sonrisa tonta y un poco malévola directo hacia la arena, por lo que gritó para advertirle antes de que cayera en la trampa. Pero para su sorpresa total, la mujer cambió su sonrisa a una más pícara, para después sacar de sus bolsillos un frasco con una sustancia extraña y negro-verdosa. En cuanto la mujer pisó la arena, al igual que como sucedió con ella, los tallos se abalanzaron directo para arrastrarla. La chica no se asustó, no había razón, los tallos repentinamente dejaron de moverse y quedaron estáticos. Daisy sabía desde antes sobre la trampa, no solo por la novela, sino además, porque fue precisamente ese lugar el cual Elena les dijo que evitaran. Una planta inteligente pero cegada por la sed de sangre, esa fue la descripción que Elena les dio. Originalmente, Regina debería quedar atrapada en esa roca durante varias horas, tal vez por el efecto mariposa de su participación en la pelea. Regina intentó irse sola desde antes, haciendo que quedara atrapada de igual forma antes de tiempo. Después de horas y horas, la planta encontraría la manera de engañarla para hacerla bajar. Regina estaría a punto de ser devorada, y en eso Rodrigo y los demás llegarían rescatándola. Así ella viajaría con ellos hasta que se desatara aquel suceso que rompería su cariño por Rodrigo. Daisy quitó la tapa del frasco y vació el líquido sin pestañear sobre los tallos. En cuanto este hizo contacto, un chirrido sonó y las partes externas de la planta se escondieron como ratones asustados. Daisy levantó su pulgar hacia Antonio y Ana a lo lejos. No habían tenido oportunidad de probar el herbicida antes, y ahora, al parecer lo que Ana y Antonio crearon hacía su trabajo muy bien. «Oh, ¿qué es eso?». La planta está totalmente aterrorizada, a pesar de su ferocidad anterior. Ahora ya no se atreve ni a contraatacar. Elena habló sorprendida. «Solo un pequeño experimento de abuela y nieto», César contestó a Elena. «¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste?». Esta cosa era realmente terca. A lo lejos Regina miró incrédula como Daisy se deshizo de la planta en cuestión de segundos. Daisy guardó el frasco vacío, caminó hasta Regina y extendió la mano como si ayudara a una damisela a bajar. «¿Ya ha pasado todo, o no? Estás herida, ven rápido, hay que curarte». Daisy habló con preocupación. Regina, que estaba a punto de bajar, se quedó mirando pensativamente a Daisy. «¿Nos conocemos desde mucho antes?», habló ella con vigila. «¿Eh? Creo que no», dijo Daisy rápidamente. Regina miró aún más a Daisy. «Entonces, ¿por qué eres tan amable cuando no me conoces y sabes que estaba junto a aquel chico que los molestó?». «Oh, así que es eso». Daisy pensó para después contestar con ingenuidad. «¿De qué hablas? ¿Qué chico?». De todas maneras ella en esos momentos estaba en forma de ardilla, podía utilizar eso a su favor para fingir que no tenía idea de nada. Regina se mostró incrédula, pero las siguientes palabras de Daisy la asustaron. «Date prisa. La planta no tarda en volver a salir, tenemos que marcharnos». Regina no perdió tiempo y bajó de la roca, siguió a Daisy pero manteniendo 1 metro de distancia entre ambas. «No tienes por qué estar tan nerviosa», Daisy sonrió hacia ella. «No, no es eso, pero de todas maneras gracias por ayudarme». Regina tenía una expresión serena. Al llegar a la zona de tierra dura, Regina estaba a punto de despedirse. Estar tan cerca de gente peligrosa cuyas intenciones eran desconocidas le hacían sentir insegura. «Tonto Rodrigo, si no te hubieras peleado con ellos ahora no estaría así de nerviosa por encontrármelos». «César, rápido. Esta chica está herida». Daisy jaló casi arrastrando a un desprevenido César. César volteó hacia los demás desconcertado. John le sonrió mientras le hacía una seña de silencio. Hugo negó con la cabeza. Antonio y Elena lo miraron con lástima. Ana le hizo un gesto de esfuérzate, mientras los 3 niños del grupo, en donde estaba incluida su hermana, lo miraban como un salvador. Solo Derek le murmuró directamente síguele el juego. César no tuvo otra opción más que aceptar ir a sanar a la chica que tenía una expresión de no querer ser sanada. «No yo», Regina estaba incómoda.
Aprovecha, chica, puede que parezca un malandro, pero sus habilidades son reales. Daisy dijo. Malandro. César gritó en sus adentros. No, no. Agradezco su consideración. Pero en realidad no los conozco, me siento insegura recibiendo tanta amabilidad, Regina comentó. ¿En serio? Dentro de poco nos iremos sin detenernos, pero muy rápido para Ciudad Pedregal, es el camino más cercano para la capital, como dije nos iremos muy rápido, es mejor que aproveches antes de que entremos a nuestra camioneta, de lo contrario con la prisa que tenemos puede que cuando necesites asistencia médica nosotros ya estamos lejos con lo muy rápido que vamos. Daisy habló sin detenerse, poniendo énfasis en varias palabras de manera antinatural. Ciudad Pedregal, ¿ustedes van hacia allá? Regina cambió su rostro sereno a uno lleno de emociones diferentes, ella ni siquiera notó que preguntó en voz alta sus pensamientos. Así es, asintió Daisy, así que toma el cebo ridículamente obvio que lancé, pensó ella. Ciudad Pedregal, el último destino para finalmente llegar a la capital. Y el sitio que marcó el punto decisivo para que Regina tomara la ruta de una villana. Vamos Regina, acepta y salvemos a tu única familia biológica Emiliano Herrera. El tío de Regina y el hermano menor de su madre. Un joven autista apenas 5 años mayor que ella que murió de una forma horrible. Una persona lamentable que esperó a Regina hasta el final de su vida. Un sujeto que pudo haberse salvado, si tan solo su sobrina llegara unas cuantas horas antes. Capítulo 93. Mensajera. ¿Estás seguro de que estarás bien? Todavía puedo cancelar el viaje, Rodrigo no se enojará por ir solo. No, jiji, estaré bien. ¿Seguro? Sí. Solo iré por unos cuantos días, regresaré a tiempo para festejar Año Nuevo, si pasa algo llámame, recuerda abrigarte bien aun si no te da frío, estarás trabajando esta vez en Ciudad Pedregal así que debes cuidarte, ¿de acuerdo? Está bien. Si te sientes incómodo al hablar con los albañiles pídele ayuda al ingeniero Cruz, el terreno de construcción está un poco alejado del área urbana así que tampoco te distraigas y olvides llevar las necesidades diarias importantes, ¿me estás escuchando? Ruidosa. ¿Qué dijiste? Nada, jiji, estaré bien. Sé que estoy siendo muy entrometida pero estoy preocupada, es la primera vez que trabajas fuera, podrás acostumbrarte. Eso creo. ¿Crees? Iré a decirle a Rodrigo que no iré. Jiji, no. Estaré bien, será incómodo estar con desconocidos, pero es parte de mi trabajo. Emiliano, de acuerdo, solo porque realmente es necesario ir a darle un vistazo a nuestra antigua casa, les daré tus saludos a la señora Tina y a don Lupe. Sí, ten cuidado, estaré esperándote, diviértete en tus vacaciones. ¿Por qué siento que estás esperando que me vaya? ¿No quieres pasar Navidad conmigo? No, no es eso. ¿En serio? ¿No me estás ocultando algo? Es sorpresa, un regalo. ¿Qué dijiste? No te escuché bien. Nada, no te preocupes. ¡A rayos! Rodrigo está marcando, debo irme, no lo olvides Emiliano, márcame por cualquier cosa. Iré directo a Ciudad Pedregal para pasar Año Nuevo juntos cuando regrese de Ciudad Mónica. Sí, te estaré esperando. Me voy. Nos vemos dentro de 5 o 6 días. Sí, ten cuidado, nos vemos jiji. Regina apretó sus puños. Me he vuelto loca definitivamente, pensó ella para después mirar directamente a Daisy. El pensamiento que llegó a ella le hizo sentirse tonta e irónica, siempre fue cautelosa y podía ver perfectamente que las palabras de la mujer pelirroja guardaban muchas coincidencias. La mujer recalcó específicamente su próximo punto de partida esperando a que ella reaccionara. Pero a pesar de saber eso, Regina de todas maneras tuvo el impulso de pedir ir con ellos. He perdido mucho tiempo ya, si van en una camioneta entonces no tardarán más de 10 horas en llegar a Ciudad Pedregal, los ojos de Regina seguían clavados en Daisy.
pedir favores a desconocidos y viajar con ellos era una locura, más cuando sabía que esos desconocidos eran peligrosos. Sin embargo, una decisión que nunca tomaría estando en un estado racional era la alternativa más viable en su actual ansiedad. Emiliano es pésimo para interactuar con la gente, tampoco es alguien de muchas palabras con desconocidos, y peor aún, es demasiado distraído cuando está en su mundo. Definitivamente es demasiado vulnerable. Sea como sea, debo llegar a Ciudad Pedregal cuanto antes. Emiliano era solo mayor que ella por unos cuantos años, debido a que sus abuelos partieron rápido. Fue su madre quien cuidó de él desde una temprana edad, por ello su relación era más parecida a una de hermanos antes que de tío y sobrina. El tan solo pensar que podría perder a su única familia provocaba que Regina se llenara de sentimientos depresivos. Por lo tanto, aun si era una trampa o simplemente las palabras de la mujer eran una irreal coincidencia, a ella ya no le importó. Daisy estaba tranquila por fuera, pero por dentro estaba un poco nerviosa por la mirada crítica de Regina hacia ella. ¿Fui demasiado obvia? ¿O acaso Regina no captó mi mensaje? Justo cuando Daisy pensaba eso, notó como la expresión de Regina cambió a una llena de resolución. Disculpa, aceptaré su generosidad de darme atención médica, pero antes, ¿podemos hablar un poco? A solas, por cierto. Regina habló mirando a Daisy, también dándole un vistazo a Derek. Desde el punto de vista de Regina, y por lo que vio durante la pelea contra Joel, el chico pelinegro apuesto debería ser el líder que tomaba las decisiones, o por lo menos, aquel cuya voz tiene más peso entre los otros. La razón del por qué le pidió hablar a Daisy también, fue porque notó algo, por las caras de los demás. Esta chica pelirroja actuó por cuenta propia, y si es así, ¿por qué el hombre guapo no le dice nada y solo se queda detrás de ella esperando pacientemente? Regina tuvo el presentimiento de que tal vez se había equivocado y el verdadero jefe del grupo era la mujer pelirroja, o en otro de los casos, ella era la pareja del chico pelinegro y por lo tanto su voz era la más escuchada después de él. Para evitar malentendidos o alguna otra cosa, Regina mejor optó por hablar con ambos. De acuerdo, Daisy contestó con una pequeña sonrisa. Ella esperaba algo así después de ser tan obvia con sus palabras. En realidad, Daisy lo hizo con ese motivo. Con la personalidad de Regina, era mejor dejar las cosas claras, de esa manera llegarían a una cooperación en donde ambas partes salieran beneficiadas, y además, Regina no estaría con la guardia tan alta contra ellos todo el tiempo. Daisy le guiñó un ojo a Derek, este levantó sus piernas y comenzó a seguir a las dos chicas que iban más al frente. Tengan listo todo para cuando regresemos. Con las palabras bajas del chico, John y Hugo asintieron. Al final fui arrastrado por nada, César murmuró un poco enfadado mientras regresaba con los demás. Ana le dio palmadas en su hombro riéndose. Por cierto, ¿en serio parezco un malandro? Con la pregunta de César la risa de Ana se detuvo. Creo que John y Hugo necesitan ayuda, iré por si acaso. Ana se dio la vuelta sin mirarlo a los ojos. César sintió que había algo mal, y al notar cómo hasta su hermana evitaba sus ojos el sentimiento se hizo más fuerte. ¿Cecilia? Cheji, no importa cómo te veas, para mí siempre serás el más guapo. Cecilia abrazó a César con una sonrisa alegre pero sin mirarlo todavía directamente. ¿En serio? César se sintió un poco extraño, en realidad esa no era la respuesta que quería, pero las palabras de Cecilia le hicieron feliz. Bueno, el más guapo solo por debajo del amigo Derek, Cecilia respondió honestamente. Mientras se arrepentía por haber preguntado, César sintió como alguien tocaba su hombro. César, no me importa responder tu pregunta, pero dime, ¿quieres que sea sincera o seguimos llevándonos bien? Elena habló también con sinceridad. Definitivamente, no debí preguntar, César murmuró derrotado. Por otra parte, Daisy y Derek ya estaban a varios metros de distancia esperando a que Regina hablara. Bien, no quiero andar por las ramas, así que seré directa. Regina suspiró un poco y débilmente para después proseguir.
Estoy segura de que saben quién soy, o por lo menos me recuerdan. Ese día Rodrigo fue un poco cabeza hueca con ustedes, esa impresión inevitablemente hará que tengan una mala imagen de aquellos que estaban con él aquella vez y les sea difícil olvidarlos. ¿Me equivoco? Un poco. Sabemos quién eres, pero no dejaste una mala primera impresión en nosotros. Daisy contestó. De acuerdo. Otra pregunta, ¿puedo viajar con ustedes en su camioneta? Solo será hasta Ciudad Pedregal. Esta vez la voz de Regina fue un poco titubeante. Claro, solo danos tiempo para reorganizar el espacio. Daisy contestó sin dudar. Lo sabía. El murmullo de Regina hizo que Daisy sonriera más fuertemente. Saben, ya sea genuino o no, agradezco su amabilidad, pero, ¿hay algo que buscan de mí? ¿No es así?, Regina preguntó. Daisy volteó a ver a Derek. Después de reírse un poco, ella asintió. Así es, eres inteligente. Mejor dicho, precavida, a menos que fueran personas buenas y amables hasta la médula, quien ayudaría o aceptaría a alguien desconocido, o que reconocen como desagradable por encuentros previos, como si nada. Regina contestó. Chica, ¿sabes lo que es la cooperación de interés mutuo? Daisy también fue al punto. Regina miró a Daisy. Dime. Te llevaremos a Ciudad Pedregal, no te lastimaremos e incluso te protegeremos en caso de peligro. Puedes agregar otra petición a tu favor si así lo quieres después, Daisy dijo calmadamente. ¿Y a cambio? Si es cooperación mutua, ¿qué es lo que yo daré? Regina no negaría decir que estaba interesada, pero tenía miedo ya que no tenía mucho que dar. Explotación, quiero decir, trabajarás duro con tu habilidad, Daisy contestó. Tenía un indicio, pero aún así Regina estaba asombrada. Por el camino que tomó era fácil deducir que ella se dirigía a Ciudad Pedregal, pero en el caso de su habilidad ella siempre la usó discretamente, incluso en la pelea en Ciudad Zafiro. ¿Cómo sabían de su utilidad sin que ella lo mencionara? Daisy estaba consciente de las dudas en Regina, pero no le importó y siguió hablando. ¿Modificarás nuestra camioneta para que tenga más espacio? Tenemos 2 niños heridos, no podemos llevarlos amontonados. Si nuestro guapo delincuente lo quiere, crearás instrumentos quirúrgicos. Además, harás balas para nosotros. Regina estaba confusa mientras miraba críticamente a Daisy. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que puedo manejar el metal? Daisy puso un rostro serio. El silencioso Derek estaba a su lado. Sin embargo, ella tenía confianza de su próxima actuación si era él quien estaba presente. Más te vale seguirme la corriente, Derek. A Derek no le importaba ni siquiera si ella era un monstruo, por eso Daisy no dudó en comenzar a decir las reverendas mentiras de su acto. Hay muchas cosas de este mundo que conozco, por supuesto, sé varios datos sobre ti. Daisy tenía una expresión solemne mientras hablaba. ¿Este mundo? Regina se mostró más confusa. Sí, me llamo Daisy, y soy la mensajera de la divinidad que supervisa este mundo. Gracias a lo que conozco es que he tomado la decisión de acercarme a ti. Al terminar de decir estas palabras, Daisy se estremeció imperceptiblemente con un escalofrío que recorrió cada parte de su cuerpo. Supongo que después de todo es vergonzoso decir esto. Regina se puso rígida con una mirada totalmente incrédula, mientras que Derek se asombró. Sus ojos reflejaron un brillo como si hubiera resuelto un gran acertijo. Él sabía que Daisy estaba mintiendo, o por lo menos, ni ella misma se creía sus propias palabras, pero al escuchar esa frase, Derek sintió encontrar una gran respuesta. Mentira. No intentes verme la cara de tonta, Regina gritó después de reaccionar. Al ser una estudiante de ingeniería, Regina no recordaba mucho de historia, pero a pesar de eso, ella sabía perfectamente que la única religión que existió en los 3 y únicos continentes del mundo había pasado a ser una olvidada mitología desde hace cientos de décadas atrás. Que le hablaran sobre una divinidad era ridículo.
Daisy sonrió, se acercó hasta quedar a unos cuantos centímetros del oído de Regina para después susurrar: Regina Escudero, nacida en Ciudad Mónica, sin embargo, para ir a la mejor preparatoria y universidad del país te mudaste a la capital con el apoyo y compañía de tu tío materno. Por cierto, tu ansiedad para llegar a Ciudad Pedregal es precisamente por este tío, Emiliano, ¿verdad? Regina abrió sus ojos en total shock, y las siguientes palabras de Daisy hicieron que su negación anterior perdiera más de 3/4 de seguridad. Te peleaste con tu amigo de la infancia Rodrigo por no pensar en tus sentimientos y en tu tío. Déjame decirte que hiciste lo correcto. Si no llegamos pronto a Ciudad Pedregal por él, lamento informarte que posiblemente lo perderás para siempre. Daisy se alejó para quedar otra vez al lado de Derek. Regina seguía en shock mirando a Daisy con miedo, confusión y caos. ¿Qué? ¿En serio tú? Murmullos bajos con voz tartamuda salían repetidamente de Regina. Daisy se limitó a sonreír. Ah, qué incómodo, lo que hago por tu bien, Derek. Regina era una persona desconfiada. Si iban a Ciudad Pedregal y ella mágicamente sabía la manera de salvar a Emiliano, definitivamente desconfiaría de ellos. Tener un acuerdo cooperativo era algo bueno momentáneamente, pero si el destino final de su grupo era la capital, la habilidad de Regina sería sumamente necesaria. La familia Alves, a diferencia de la novela, seguía siendo aquel imperio con grandes conexiones y hombres bajo su mando, aun si era un apocalipsis, en la capital, un lugar donde grandes jefes se comían unos a otros peleando con sus facciones por territorio o poder. Era obvio que con el padre de Derek liderando a la familia, él no se quedaría para nada atrás. Si su nuevo hogar y fortaleza estaba en la capital, Daisy tenía que hacer varios preparativos. Entre ellos necesitaba que Regina pensara que gracias a ella y por su intervención Emiliano pudo salvarse. De esa manera su sentido de deuda hacia ellos se incrementaría, al igual que su cautela dejaría de existir al mezclarse sentimientos de agradecimiento. Sin embargo, no podía mentir diciendo que podía ver el futuro, no solo porque con sus orejas de ardilla era fácil que Regina se diera cuenta de la mentira, sino además, porque así, si el futuro que leyó en la novela cambiaba por el efecto mariposa, ella podía excusarse diciendo que la divinidad no le contó sobre eso, o, no puedo comunicarme con ella en estos momentos. ¿Y por qué una divinidad? Si Daisy era sincera, era porque descartando el puedo ver el futuro y su reencarnación, no se le ocurrió nada mejor. Si lograba que Regina le creyera, y también que se volviera uno de sus compañeros y confidentes al saber su gran secreto, Daisy podía pedirle desde mucho antes que creara las cosas que necesitaba para prevenir y estar listos para enfrentar los desastres que sucederían en la capital. Al Regina saber que todas las cosas raras y peligrosas que ella le rogara hacer eran para salvarse de una futura catástrofe o enemigo, ella accedería dando toda su cooperación sin hacer preguntas. Después de todo, Regina no es una mala persona. Ella se negaría a crear municiones, armas u objetos inseguros en grandes cantidades sin tener una buena razón para hacerlos. De allí la gran mentira de Daisy. Regina, una usuaria de habilidad de metal muy fuerte, además, una persona que cumple promesas y es leal como compañera de equipo. Si dejaba pasar esta oportunidad, Daisy definitivamente lo lamentaría después. Vamos Regina, no te preocupes, aún podemos salvarlo, sé el camino. Mientras extendía su mano como una invitación, Daisy regresó a su expresión solemne. Derek suspiró. Una habilidad para controlar el metal era útil en muchos sentidos, así que simplemente decidió seguir el juego de la ardilla y dejarle hacer lo que quisiera. No es como si fuera a escucharme de todas maneras, Derek pensó. Regina miró todavía confusa a Daisy, había negación en su expresión pero más fiabilidad. Al final de todo, a pesar de ser exceptiva, una gran parte de ella no pudo evitar creer. Daisy sonreía amablemente. Pero, si ella supiera que tiempo después se crearía una especie de secta con Regina como uno de sus principales líderes donde la venerarían como la representación y emisario de la supuesta divinidad, todo iniciado por las palabras que ella dijo ese día, Daisy estaría arrancándose los cabellos llena de arrepentimientos.
Capítulo 95. Paneles. Hugo y John no necesitaron acomodar mucho, la mayoría de las pertenencias estaban en la madriguera de Daisy, por lo que solo tuvieron que reacomodar los asientos de diferente manera para poder viajar más cómodamente con 4 miembros adicionales. Justo cuando salieron de la camioneta lo primero que vieron fue a Anna intentando disminuir su presencia. A unos cuantos metros, estaba el familiar y tranquilo Dracón cargando a 2 niños que miraban con lástima a un César aturdido. César, cuya expresión decía perfectamente maldita sea, ¿por qué pregunte? Cruzaba sus brazos mientras se sentaba intentando ignorar las miradas un tanto culpables de una mujer y una niña. Solo un niño, Rubén, que no tenía ni idea de la sutil atmósfera, seguía moldeando una pequeña piedra felizmente sonriendo. ¿Y el joven maestro? John preguntó a Anna omitiendo la escena cómica frente a él. Aún no, allí viene, Anna contestó. Derek y Daisy no fueron muy lejos con Regina, sin embargo, era un pedazo considerable, por lo que aquello de lo que hablaron no fue escuchado por los otros. Con los sentidos desarrollados de algunos como Elena, Hugo, César o John era posible si ponían su corazón en ello, pero obviamente no harían algo así. Y así, todos voltearon a ver a los 3 jóvenes que se acercaban con expresiones un poco diferentes a como se habían marchado. La expresión de Daisy, como era de esperarse, era la de una pescadora feliz que había atrapado un exquisito pez enorme, mientras que la de Derek, sorpresivamente no era solo fría, sino además, había mucha contemplación como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Finalmente, detrás de ellos venía Regina, cuya expresión estaba totalmente distanciada de su anterior calma y vigila. Ella estaba un poco pálida, sus ojos astutos se habían transformado en 2 luceros incrédulos e ingenuos que miraban a Daisy de vez en cuando. Su postura había perdido completamente la alta guardia y cautela. ¿Qué rayos le hicieron en menos de 6 minutos? César, Elena y Antonio pensaron internamente al visualizar a Regina. Antes, a pesar de solo conocerla por unos cuantos minutos, esos minutos fueron suficientes para que ellos se percataran de lo temerosa y reservada que era. Si antes Regina podía compararse con un armadillo completamente hecho bolita solo con sus grandes ojos observadores, ahora ella era ese mismo armadillo, pero con la mayoría de sus partes blandas por fuera y con una mirada más tonta que aguda. Bueno chicos, habrá unos pequeños cambios, pero antes que nada, saluden a nuestra nueva acompañante. Ella es Regina Escudero. Daisy habló entusiasmadamente arrastrando a la desprevenida Regina frente a los demás. Hola, prometo no ser un estorbo. Regina muy apenas pudo mantener su voz. Daisy lo había dicho tan a la ligera, no tenía miedo de que los otros se negaran. Regina no creía que fuera a ser tan fácilmente aceptada al ser una desconocida, pero contrario a sus dudas, nadie contradijo a Daisy o mostró desacuerdo. John y Hugo miraron a Derek, él al notarlos asintió tranquilamente, así John rápidamente puso su sonrisa de mayordomo amable y Hugo intentó poner una sonrisa cordial. Estos pequeños gestos no fueron pasados de largo por Regina, seguía asombrada de ganarse el título de nueva compañera de viaje así como así, pero ella confirmó una cosa. Derek era el jefe real del grupo, sin embargo, por alguna razón Daisy podía hacer y deshacer cuanto quisiera. Ella es Anna, el chico adolescente de allá arriba del dragón es su nieto Antonio. Sin conocer los pensamientos internos de Regina, Daisy comenzó a presentar a los miembros del grupo. Anna sonrió amablemente a Regina, Antonio la saludó con una mano para confirmar su presencia. El señor pulcro de allá es el señor John, el hombre a su lado es Hugo, mientras que los 2 hermanos pelirrojos son César y Cecilia. Por último, la mujer de cabello rizado es Elena, los 2 niños muy parecidos son sus hijos David y Rubén. Daisy apuntó a cada uno al decir sus nombres. La mayoría respondió con una sonrisa, a excepción de César que solo asintió, y Hugo que a pesar de intentarlo seguía teniendo un rostro estoico. Regina no tuvo problemas en memorizar sus nombres, la impresión de cada uno era difícil de olvidar, además, gracias a que habían varios niños en el grupo, ella sin darse cuenta se relajó más.
En eso, Daisy puso su mano en el hombro de Regina, sonriéndole significativamente. Regina comprendió que era lo que ella buscaba. «Puedo hacerlo, pero necesito mucho metal», Regina contestó suspirando. Podía sentir muchos objetos metálicos cerca, sin embargo, para modificar una camioneta aquellas cosas pequeñas no eran suficientes. De acuerdo, Daisy ya esperaba algo así, por lo que no perdió tiempo y comenzó su recolección de metal. Una energía azul grisácea casi translúcida irradiaba bajo las miradas atentas de todos. «Wow, realmente la camioneta se está deformando», Rubén habló asombrado hacia su hermano. Con la cooperación de Derek, John, César y Hugo, recolectar metal fue rápido. Además, mientras Regina estaba distraída, Daisy sacó diferentes objetos grandes de su madriguera, todos por supuesto de metal. Regina sintió que algo no cuadraba, pero como ella misma era la que más prisa tenía por irse, dejó de cuestionarse y se puso a trabajar diligentemente. Grandes gotas de sudor recorrieron por toda la frente de Regina, su expresión estaba un poco fruncida y sus mejillas perdieron toda coloración. Era obvio que ella estaba esforzándose arduamente. Antes, a pesar de saber su habilidad, Regina nunca la usó en grandes cantidades a excepción de una sola vez, por lo que ahora, al moldear, unir y usar toda su concentración para no equivocarse y estropear, inevitablemente se cansaba. John y Hugo estaban a su lado para dar consejos, pero pasaron a ser sencillos ayudantes al notar que Regina estaba familiarizada con la estructura de los automóviles. Sin tomarse un solo descanso, Regina ya estaba terminando la nueva camioneta en menos de 30 minutos. En realidad, no era muy diferente, solo se le agregó aún más espacio por detrás, agregando 2 llantas en buenas condiciones. La camioneta terminó siendo parecida, pero menos larga y más robusta, que una limusina. Está terminado, ese espacio no es tan acogedor, pero es todo lo que puedo lograr por ahora, Regina habló. Oh, está perfecto, no tiene asientos, así que si agregamos colchonetas el espacio es adecuado para que David y Antonio se recuesten, Elena dijo con una sonrisa. Yo me encargo de eso. Daisy gritó para después escabullirse en la camioneta y comenzar a sacar varias sábanas de su madriguera. Esperemos si la gasolina aguante hasta la capital, antes no quedaba mucho en el tanque, John dijo con un suspiro. Después de saquear las anteriores gasolineras solo pudieron reunir un poco. Ellos no eran los únicos con vehículos, tuvieron suerte de encontrar algo antes de que las tiendas, mercados, farmacias y locales fueran totalmente saqueados. En el refugio de Ciudad Zafiro, nadie quiso cambiar la poca que tenían. Al parecer también notaron que aquellos monstruos zombies le tienen miedo al fuego. Hugo contestó, la razón por la que se fueron sin esperar fue porque no había nada beneficioso que pudieran obtener o encontrar. ¿Cómo? ¿Gasolina? ¿Los paneles solares no funcionan? La voz repentina de Regina aturdió a todos. ¿Qué interrogación de cierre? Al ver sus rostros desconcertados, e incluso los ojos sorprendidos de Derek, Regina comprendió que ellos no sabían los usos completos de la camioneta. Regina no pudo culparlos, a pesar de estar muy familiarizada con máquinas, sobre todo con aquellas utilizadas para el transporte. La camioneta frente a ellos le seguía pareciendo muy especial. Posiblemente fue personalizada y modificada con mucho dinero. Con eso Regina supo que los antecedentes de estas personas, o de Derek y Daisy, no eran para nada normales. Tiene un motor y batería especial, puede funcionar con la energía tradicional de los vehículos de siempre, pero también puede alimentarse con energía solar, solo que los paneles están ocultos y son un poco pequeños, Regina comentó mientras movía una placa de metal en el techo exterior de la camioneta con su habilidad. Hubo un poco de rechinido, pero al quitar lo que parecía una lámina desplazable, 2 paneles solares no muy grandes quedaron a la vista. Una disculpa, la camioneta debería tener un botón para despejar los paneles, pero desconozco cuál es, así que lo hice manualmente. Nadie quitaba sus ojos del techo de la camioneta, incluso Daisy, que acababa de salir, tenía un rostro sorprendido.
Allí todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, voltearon a ver al unísono a Derek. Derek ya no se veía sorprendido, él estaba sereno y tranquilo como siempre. «Oh, eso nos ahorra problemas», dijo él con indiferencia. Más de 3 suspiros sonaron al unísono. ¿Se preocuparon por nada? ¿Estuvieron congelándose tontamente todo este tiempo? Daisy guardó su risa. Era ridículo que hasta estas alturas supieran sobre los paneles solares, pero al ver las orejas rojas de Derek mientras intentaba disimular su vergüenza, ella solo pensó que era sumamente adorable. ¿Cómo iba a saberlo Derek? Recibió esa camioneta cuando era mucho más joven y jamás la usó. Además, su madre no le comentó sobre una función así. Bueno, el problema está resuelto. Podemos irnos sin preocuparnos. Ana intentó deshacer la atmósfera vergonzosa. Ella también notó el pánico y bochorno de Derek. Solo que los paneles estuvieron ocultos todo este tiempo. No estoy segura de cuánto tardarán en generar energía suficiente, Regina comentó. Allí todos, de nuevo, como si se hubieran puesto de acuerdo, voltearon a ver a un César con los brazos cruzados. Por eso no te preocupes, esta camioneta solo dejará de correr cuando ya no tenga llantas, Daisy afirmó mientras veía con ojos expectantes a César. Él aún no había olvidado ser llamado malandro, y ahora, la intención de explotación que venía de cada persona del grupo, más de Daisy, le hizo estremecerse. Regina, al notar sus ligeros escalofríos, por alguna razón, sintió cierto entendimiento con él. Fin del capítulo 95.